Saludos a todos. Listo, ya estoy. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Paula Andrea Cabrera Laiseca. Yo soy residente de primer año de la Pontificia de Oftalmología de la Pontificia Universidad Javeriana. Y en la mañana de hoy vamos a hablar acerca de los aspectos anatómicos claves en el abordaje del tercio superior del rostro, haciendo énfasis en particular sobre la frente y las cejas, ya habiendo abordado en sesiones previas el área de los párpados. Entonces, para comenzar, vamos a hablar acerca del cuero cabelludo y de la frente, que constituyen como esa parte fundamental de lo que abordaremos. Recordar que en esta área vamos a tener desde afuera hacia adentro la piel, la fascia superficial fibrograsa, la galea aponeurótica, que es esa banda ancha de tejido que se extiende desde la ceja hasta la parte posterior en el occipucio. Tenemos además un tejido areolar en donde hay estructuras vasculares importantes y que hacen que pues, la irrigación sea tan rica, fundamentalmente en el cuero cabelludo sobre todo, con venas emisarias y arterias pequeñas. Y tenemos, pues ya nos encontramos con la parte de la superficie ósea, en específico, en el caso que nos atañe a nosotros, con la parte anterior y que recubre el hueso, que es el periósteo. Entonces, dentro de esas estructuras, una que vale la pena dedicarle un poco de atención es a esa galea poneurótica, que es la banda de tejido ancha, que ven ustedes aquí plegada hacia adelante, que se extiende desde las cejas, se va hacia atrás hasta el occipucio y digamos que es el equivalente a todo el sistema músculo aponeurótico superficial que hace parte pues de la región frontal y del cuadro cabelludo. Entonces, en la parte anterior, esa capa está compuesta por el músculo frontal y por sus capas faciales anteriores y posteriores, que son muy delgadas. Y en la parte posterior de la cabeza, esa galea se convierte en el músculo occipital y en las pues, respectivas capas faciales de ese músculo. Entonces, todo ese sistema que denominamos el ESMAS en la cara, pues envuelve y conecta los músculos faciales entre sí. Y en la galea, específicamente aponeurótica, tiene esa función similar o equivalente, conectando el músculo frontal con el músculo occipital. Entonces, digamos que es importante conocer estas estructuras porque, como vamos a ir viendo más adelante, la tensión de todo ese complejo músculo aponeurótico es lo que logra que tengamos resultados en cirugías como el lifting de la frente o la cirugía de levantamiento de las cejas. El músculo por excelencia elevador de las cejas y de la parte superior es el músculo frontal, que se va a extender desde la ceja hasta la frente y en ese punto específicamente se va a fusionar con un tejido fibroso amplio que tiene en la parte más anterior, que es la galea aponeurótica, como les había dicho hace un momento. Y la contracción de ese músculo frontal es justamente el que nos va a desencadenar la formación de esos surcos horizontales o de las arrugas básicamente que se forman pues con frecuencia en la frente y que puede ser uno de los motivos de interés de optar por un abordaje quirúrgico en los pacientes. Entonces el músculo elevador de las cejas por excelencia es este, el músculo frontal. Y la contracción, pues entonces es la que está directamente relacionada con la formación de las líneas de expresión. Tiene dos vientres posteriores que se conectan hacia atrás con el occipital y dos vientres anteriores que vienen hacia la parte anterior de la frente. La parte frontal entonces se inserta en la ceja y se interdigita con esta área central, que son los corrugadores supraciliares, y va a estar unido a la piel y a la fascia de las cejas, pasando a través del el músculo orbicular. Bueno, y dentro de toda esta anatomía, que si bien no son demasiadas estructuras, sí tienen cierta complejidad y es importante y vale la pena pues conocerlas bien para poder entender lo que se realiza durante el abordaje quirúrgico. Y una de las estructuras que vale mucho la pena mencionar
no encontré una foto específicamente de eso, pero más o menos por las relaciones anatómicas vamos a ir ubicándonos, es el tendón conjunto en la frente. Ese tendón conjunto hace referencia a la inserción densa que hay del periósteo a los tejidos del cuero cabelludo sobre la línea temporal, ¿sí? Y esa es la frontera anatómica, digámoslo así, que va a separar o a delimitar la frente de la sien o del área temporal. Y es importante conocerla o tenerla en cuenta porque, pues para lograr que el cuero cabelludo se eleve, ¿sí? Es necesario cortar esa inserción, disecar muy bien específicamente esa estructura y pues en los procedimientos, sobre todo del lifting frontal, por cualquiera de los abordajes, bien sea endoscópico o no, pues la disección medial a ese tendón, pues es necesaria para poder generar el levantamiento de toda la piel y el músculo y la parte anterior de la frente. Entonces, por otro lado, otra parte importante en la disección y en el abordaje es el área temporal. Entonces, esa línea temporal es esta cresta curva en el hueso, en la parte lateral del cráneo, que marca pues la transición anatómica entre la frente y el área temporal. Y es ahí donde se inserta el músculo temporal. Entonces, esa cresta va a correr a través del hueso parietal y se va a extender hacia el hueso frontal en la parte anterior. Y hay una estructura que es la línea temporal, que es justamente esa manera en la que transcurre la inserción del músculo. Y en realidad esa línea temporal está compuesta por dos líneas, una línea temporal superior que se va pues proyectada hacia la parte posterior occipital, mm, y es digamos que es el arco de inserción de la fascia temporal, y una línea inferior que va hacia anterior, que es el arco de inserción del músculo temporal. Entonces, todas las estructuras de la parte temporal también son importantes. Recordemos que el músculo temporal, como ustedes van a ver ahorita en el abordaje, en la disección, es un músculo que está muy firmemente adherido al periósteo y pues a diferencia del área frontal, pues su disección no se puede hacer subperióstica precisamente por su relación tan firme con el periósteo y por eso conocer como esas fascias que lo recubren y el abordaje a través de esa fascia superficial, que es la que más que todo vamos a disecar, pues es importante conocer. Dentro de los otros músculos del rostro, de la parte superior, entonces ahí incluimos el músculo corrugador supraciliar, que tiene una cabeza oblicua y una transversa, el músculo depresor supraciliar y el músculo prócer, que son básicamente los que se van a encargar de animar o de darle a través de su contracción, pues la gesticulación a la glabela y a la parte medial de la ceja y son los que ocasionan entonces la aparición por su contracción de las arrugas verticales y oblicuas. El músculo orbicular en general, que es el que permite que haya una depresión de las cejas y haya una protracción, es decir, que se pueda cerrar el ojo. También es otro músculo importante a tener en cuenta y con el que nos vamos a encontrar en este abordaje. Y pues ya hablamos hace un rato del músculo frontal. Esta simplemente es una imagen en una disección cadavérica de cada una de las estructuras que acabamos de mencionar. Aquí vemos entonces el músculo frontal, el periósteo frontal, el corrugador supraciliar oblicuo y el corrugador supraciliar transverso, que son esas dos vientres que les mencionaba hace un momento. Otra parte importante a conocer es la inervación. Entonces, la inervación motora del músculo frontal, al igual que la de muchos otros músculos de la expresión facial, va a provenir de una rama del nervio facial, que es la rama temporal, eh, o también conocida como la rama frontal del nervio facial. Esa es la única rama nerviosa que proporciona inervación a la ceja del mismo lado y es importante conocerla porque la posición aproximada de una estructura de ese nervio mm, puede estimarse
a través de un marcaje, puede ser, digamos que imaginario, al estimarse como si pasáramos una línea desde el trago de la oreja hasta 1 centímetro por encima de la cola de la ceja. Como vamos a ver ahorita en la marcación del procedimiento, más o menos es el área que delimita el paso de esa estructura tan importante y que pues obviamente merece toda la atención tenerla en cuenta para evitar su daño durante la cirugía. Entonces, por eso cuando estemos sobre todo sobre esa área, pues se debe hacer una disección con mucha precaución para evitar que dañemos este nervio. Y entonces vemos aquí en esta imagen que la fascia temporal superficial es el plano justamente por el cual viaja la rama temporal del nervio facial en su camino para llegar a inervar el músculo frontal y es la razón por la que hace un momento pues justamente repasábamos esa anatomía eh, y la disección directa sobre, digamos que esta fascia brillante que ustedes ven aquí, que es la fascia anterior del músculo temporal, pues es la que con mayor cuidado y precaución debemos disecar y debemos tener presente al encontrarnos durante el abordaje para evitar las lesiones de esta estructura. En cuanto a la inervación sensitiva, se va a dar a través de la primera división del nervio trigémino, que es decir, a través de la rama supraorbitaria, la rama supratronclear y la rama lágrima. En cuanto a la anatomía propiamente dicha de las cejas, es supremamente importante tenerla en cuenta porque es algo que primero pues se debe evaluar en la valoración anatómica durante el examen prequirúrgico y además pues porque es una estructura que es finalmente con la que vamos a jugar y vamos a terminar corrigiendo su posición, pero a su vez pues no queremos que pierda las proporciones o las características que de base debe tener una ceja que si bien no es una condición general o que así sean para todos exactamente iguales, pues sí tiene unas características específicas que pueden compartir entre sí, sobre todo cuando hablamos de los hombres y las mujeres. Entonces, la ceja va a tener tres partes, la cabeza, el cuerpo y la cola. La dirección en la que van los pelos, o sí, los vellos que hay en el área de la ceja, pues va a variar. Puede ser, puede tener una disposición ascendente hacia la cabeza, pueden ser horizontales o pueden ser ligeramente descendidos mirando hacia la cola de la ceja. Y pues la ceja forma parte de la frente con una piel que es además gruesa y similar a pues, a la del resto de la frente y tiene además adyacente justamente en esa área pues otras estructuras como lo son folículos pilosos y glándulas sebáceas abundantes. Entonces esa piel gruesa que tiene la ceja se va a fundir con la piel más fina del párpado superior y es ahí donde forma lo que nosotros conocemos como el pliegue cutáneo. Entonces, esta imagen es para que recordemos cómo es la disposición y las diferencias entre una ceja masculina y una ceja femenina. Pues como ustedes ven y como ya nos habremos dado cuenta, difieren considerablemente en la posición y la forma. La ceja masculina es más baja que la femenina, se sitúa bien sobre el borde o más bien sobre el reborde orbitario superior, mientras que la ceja femenina es una ceja más alta, tiene esta disposición como en alas de gaviota, eh, es especialmente en la parte temporal, que tiene, digamos que la cola un poco más elevada y se encuentra por encima del reborde orbital. Entonces, la ceja femenina tiende a ser algo más delgada, con frecuencia, pues tiende a tener una forma que tiene mucho más enfatizado el arco temporal. Mm, y a veces, aunque podemos dar por sentadas, digámoslo así, esas diferencias de género, pues hacen parte importante en la apariencia de la cara. Entonces, ni queremos feminizar una ceja, ni queremos masculinizársela a una mujer. Entonces, conocer las características que de base, por lo menos por norma general, para tener una cara armónica debiesen respetarse, pues es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ya introduciéndonos un poco al tema, en esta imagen simplemente quería mostrarles
lo que ocurre o los cambios involutivos típicos del rostro, centrándonos en específico en nuestra área de interés de la charla de hoy, que es la parte de las cejas y de la frente, eh, en donde pues ocurre un descenso de los tejidos, hay pérdida de la grasa subcutánea. Esto hace que pues con la alteración de todas esas estructuras se profundicen las arrugas, se generen pues áreas de flacidez, de piel redundante, aparezca lo que conocemos con la dermatochalasis, la laxitud del párpado superior. em, y pues que haya toda la caída de no solamente del tercio superior, sino en general de de todos los tercios de la cara. Entonces, como consecuencia de estos cambios, ocurren una serie de sucesos que son los que motivan a los pacientes a consultar y a terminar requiriendo, pues para resolver esta situación, los procedimientos quirúrgicos. Entonces, es importante pues tener un conocimiento y una comprensión del funcionamiento anatómico de todas las estructuras que vamos a intervenir para conocer además cuál es el problema puntual del paciente y cómo lo puedo resolver. Entonces, la evaluación tanto estética como funcional de toda la parte superior, pues es supremamente importante para poder definir el procedimiento. Entonces, primero que todo, pues cada paciente se debe evaluar de manera individual, teniendo en cuenta el perfil facial general que tiene ese paciente, cuál es la edad, el sexo, su origen étnico y pues principalmente también atribuyendo a a la necesidad específica que tenga ese paciente en función de cuál sea eh, la, la dificultad o el disgusto que tenga el paciente con la apariencia de sus cejas y de de su frente. Em, Dentro de las desventajas que pudiesen tener este tipo de procedimientos, es que a veces cuando son buscados con fines meramente estéticos, como ocurre en muchas de las ocasiones en donde no buscan ver mejor por la caída de las cejas, sino verse mejor, porque eso pues envejece y hace lucir el rostro cansado, pues los pacientes pueden tener expectativas altas, ¿no? Entonces, dentro de las desventajas, pues es que haya pues una calidad de los resultados que pueda ser cuestionable por el paciente, sobre todo a largo plazo. Los riesgos que, como vimos, corren algunas estructuras, sobre todo algunas ramas neurovasculares durante el procedimiento. Siempre será importante evaluar la posición y la forma de la ceja, porque si no se valoran, pues pueden llevar como consecuencia a que ocurra una insatisfacción por parte del paciente. Ver cuidadosamente cuál es el componente de la tos y de cejas y de y de la expresión de la frente para poder definir cuáles son las causas y cómo intervenirlas. Y lo que hablábamos hace un momento, indiscutiblemente, la diferenciación y el abordaje sobre la ceja femenina o masculina como dos contextos completamente diferentes y apartes. Y evaluar también cuál es el volumen de las cejas y en general de de las estructuras periorbitarias, de las proyecciones óseas, de toda la anatomía en general del tercio superior. Es importante también, pues, una historia clínica completa. A veces podemos pasar por alto algunos detalles de la historia, como pues dentro del afán de la consulta. Y es importante pues no dejar pasar esta parte. Debemos indagar acerca de las condiciones previas sistémicas del paciente, si existe enfermedad ocular tiroidea, debe estar inactiva por lo menos 6 meses antes del momento en el que vayamos a intervenir al paciente. Se debe conocer también los antecedentes acerca de los medicamentos y si hay consumo o no de anticoagulantes y antiagregantes, los antipaquetarios y los anticoagulantes. Deben ser pues potestad de la valoración preanestésica quien decida durante cuánto tiempo y cuáles sí y cuáles no deben ser suspendidos.
El examen oftalmológico, pues por supuesto también es importante pues que exista una historia oftalmológica completa, como los antecedentes, sobre todo de si han existido tratamientos faciales quirúrgicos o no quirúrgicos antes del procedimiento que vayamos a hacer, sobre todo en el caso de los pacientes que han empleado o han tenido uso de rellenos en la cara. Si esto ha ocurrido, más o menos sería prudente esperar entre 3 a 6 meses. eh, para evaluar si, digamos que, cómo podría llegar a ser el resultado final de la cirugía, porque pues esto nos puede alterar un poco la anatomía de base real de ese paciente. Eh, Debemos no pasar por alto también la agudeza visual, hacer unos campos visuales, así sea por confrontación, para ver qué grado pues también de alteración funcional está generando esa caída de la ceja, evaluar los movimientos oculares, la biomicroscopía siempre será importante, la evaluación de la hendidura, del estado de la película lagrimal y hay que tener especial atención en aquellos pacientes en las que veamos que hay alteraciones de la superficie ocular o malposiciones como en la oftalmos eh, o alteraciones en la producción de la película lagrimal para dejar pues en claro. Primero, pues porque son situaciones que hay que tener en cuenta antes de la cirugía y segundo, para que se establezcan como condiciones que el paciente ya tenía de base previas a la realización del procedimiento. Entonces, anatómicamente, ¿qué es importante tener en cuenta? Entonces, en el párpado de la ceja, evaluar todo el continuo facial superior. Entonces, la evaluación preoperatoria del párpado debe incluir la distancia del margen superior, los reflejos pupilares, la distancia del pliegue del margen, la distancia del pliegue del margen con la ceja en una posición que sea neutra para poder identificar la tosis del párpado superior concurrente o cualquier pliegue que haya en el margen ya preexistente o las asimetrías que hayan en esos pliegues desde antes o de base. Se debe evaluar también el grado de cobertura del párpado con o sin la suspensión digital de las cejas de las dos maneras y debe documentarse la presencia pues de asimetrías periorbitales. En la ceja pues la presencia em, o digamos más bien el patrón de la tosis de la ceja, que los vamos a determinar pues a través de la función de los músculos frontal y clavelar en reposo. Y esto lo vamos a lograr presionando suavemente hacia abajo con el dedo y observando pues cómo se comporta. Siempre pues debe notarse la tosis de las cejas si es medial, central y lateral, señalarse la causa de que haya una posición asimétrica si es el caso de las cejas, tener en cuenta que si el paciente pues se depila los vellos de la ceja, pues delimitar realmente cuál sea su límite inferior real puede llegar a ser un poco más complejo. Y también es útil que hagamos una palpación sobre la grasa de la ceja y la transición que hay entre la ceja y la piel del párpado. Eh, entonces, consideramos que la tosis de la ceja está presente cuando la ceja se encuentra por debajo del borde orbitario superior o si la distancia que hay entre el limbo corneal inferior al vello de la ceja inferior es menos de 20 milímetros. Entonces, todas esas consideraciones pues son importantes. Otra situación que debemos tener en cuenta es que todo esto también idealmente debe quedar consignado en un registro fotográfico en donde pues primero podamos hacer el seguimiento al antes y al después del procedimiento para nosotros y pues obviamente también para curarnos en salud porque estos procedimientos tienen un amplio contexto estético para los pacientes y pues va a ser básicamente nuestro respaldo y la evidencia de lo que realmente estaba previo a la cirugía y lo que se obtuvo, bien sea desenlaces positivos y negativos posteriores a la cirugía. Entonces, es muy importante con todo lo que ya hemos dicho eh, y la evaluación y el conocimiento de la anatomía del paciente, pues definir en función de el objetivo o de las expectativas del paciente, como se explicó pues anteriormente, cuál será el procedimiento que requiere ese paciente, que mejor se adapta a sus necesidades, si la ceja
está completamente descendida y el paciente busca pues un resultado estético, ¿cuál va a ser la mejor opción? Entonces tendremos que evaluar si el paciente se beneficia o necesita la elevación completa de la ceja con o sin blefaroplastia asociada dependiendo la evaluación de los párpados que hayamos observado. Si amerita solamente la elevación del tercio lateral o temporal de la ceja y también evaluar si definitivamente estas dos vías pues no resuelven del todo el problema del paciente y este paciente además tiene un interés específico por lucir una apariencia más joven o por terzar su piel y en estos casos pues sí es necesario hacer la elevación de la frente completa. Entonces, existen varios abordajes. Existen los abordajes locales para manejar específicamente el área de la ceja. Dentro de esos tenemos el abordaje directo y el abordaje transpalpebral. Y están los procedimientos o los abordajes para el lifting o levantamiento completo de la frente, en donde encontramos abordajes endoscópicos y no endoscópicos. Dentro de los no endoscópicos, pues están los que se hacen a través de las incisiones transcoronales o a través de las incisiones pretraquiales, es decir, a nivel de antes de la inserción de del vello, del pelo, y están el abordaje pues ya endoscópico. Entonces, en la charla de hoy vamos a hablar un poco acerca de estos tres abordajes que ustedes ven allí, el abordaje directo, el abordaje transpalpebral de la elevación de las cejas y de la frontoplastia endoscópica. Entonces, en cuanto al el abordaje directo, eh, lo que ofrece es una buena corrección funcional de la posición de la ceja, va a elevar toda la ceja desde la parte medial, es decir, desde la cabeza hacia la parte más lateral que como vimos hace un momento, pues es la cola. El contorno de la ceja puede modificarse considerablemente en función de la cantidad y la ubicación del tejido resecado pues en esa zona. Y el levantamiento de cejas directo está especialmente indicado o tiene, digamos que más indicación en aquellas personas que desean una mejoría funcional en la posición de las cejas. Y se puede, eh, digamos que recrear el arco temporal habitual, sobre todo en el caso de las mujeres que tenemos pues precisamente por esa feminización que le da la ceja al rostro, pues querer conservar esa disposición de la ceja. Entonces, em, este pues es uno de los abordajes. Dentro de las consideraciones de este debemos tener en cuenta que no se recomienda cuando el objetivo del paciente o el motivo de consulta del paciente han sido los finos meramente estéticos, porque pues es un procedimiento que deja una cicatriz que si bien puede ser muy bien disimulada o puede ser estética, pues no deja de ser visible. Entonces, es importante advertirle a eso al paciente y pues también tenerlos en cuenta en el momento de la selección del procedimiento a realizar. Puede usarse en hombres, pero como les decía, pues como la resección de esa piel y el cierre puede generar un poco de elevación de la curva de la ceja, puede en algunos casos producir una feminización de la ceja y por ende del rostro y pues eso es importante tenerlo en cuenta. Los antecedentes y los procesos de cicatrización previos del paciente es importante conocerlos porque ahí va a quedar una cicatriz y si tenemos un paciente que es tendiente a hacer cicatrices hipertróficas, queloideas, pues no va a ser la mejor alternativa, por supuesto. Eh, puede generarse algún grado de asimetría y si no somos cuidadosos, podemos generar o pueden haber como consecuencia áreas de hipoestesia en la zona justo por encima de donde se realiza la incisión. Entonces, la primera parte del procedimiento va a consistir en la marcación del paciente. Entonces, marcamos la cantidad de resección que vamos a retirar. Le damos el sostén a la ceja en la posición en la que vamos a querer que quede esta. Entonces, elevamos con los dedos la ceja del paciente y sobre el borde orbitario en las mujeres y a nivel del borde orbitario en los hombres es de donde debemos tomar y elevar la ceja.
Ahí colocamos una regla junto a a la implantación de los pelos inferiores de la ceja. Luego dejamos que la ceja caiga a la posición en la que estaría relajada o normal, basal, y se registra cuál es la distancia que se genera de ese descenso. Y digamos que a través de eso, se dice que por un factor multiplicando entre 1 y 1,5 podríamos determinar cuál es la altura final de la resección pues planificada para ese procedimiento. Y una medida promedio que se tiene más o menos es 10 milímetros en el canto lateral cuando se trata de pacientes mayores. Y siempre se deben medir al menos 2 puntos por encima de la ceja. Se dibuja una elipse desde el borde de los pelos de la ceja hasta las marcas realizadas. Esa forma debe corresponder con el cambio del contorno que deseamos lograr. Y generalmente, digamos que no es que todos los casos sea así, pero existe un rango como establecido que generalmente se resecan entre 8 y 15 milímetros de tejido. eh, y la porción en la que más tejido se reseca o más cantidad de tejido se reseca es en la región temporal. Digamos que en términos generales y en intermedio, más o menos de 10 a 12 milímetros es un buen punto de partida. Y es importante que en la planificación de ese marcaje la incisión no se extienda temporalmente más de 1 centímetro lateral de la cola de la ceja, pues para evitar un daño de la rama frontal del nervio facial que ya evaluamos hace un momento. Entonces, posteriormente, pues se procede a hacer la incisión ya sobre ese marcaje, se reseca la piel y el músculo. Entonces, se puede hacer a través de una hoja de bisturí, la apertura inicial, y se puede profundizar esa incisión a través del electrobisturí o del Elman. Eh, y es importante que siempre se mantenga la resección superficial de la cabeza de la ceja para evitar el daño del nervio supraorbitario. Hay algunos, digamos que eso ya depende como de la técnica, pero hay algunos cirujanos que prefieren resecar también el músculo, pero pues ahí se debe tener cuidado de mantener pues más superficial todavía el, la resección para pues evitar lesionar el nervio supraorbitario y el temporal. Eh, ¿Qué más? Se debe cauterizar luego de que se haya hecho ya toda la resección pues, del tejido que vamos a retirar. Se deben realizar cauterización de los vasos, sobre todo de los vasos más grandes, que pueden por ahí pasar algunas ramas de la arteria temporal superficial, sobre todo en la región lateral. Luego de esto, entonces, se procede a realizar el cierre. El cierre se hace con el uso de suturas absorbibles en los panos más profundos y en el plano superficial, es decir, en la piel, se utiliza el prolén. En el plano más profundo recomiendan el uso de puntos separados y en la piel si pueden ser suturas continuas, recomiendan el colchonero. Y el retiro de estos puntos debe ser más o menos de 3 a 6 días luego del procedimiento. Entonces, en esta imagen vemos como el antes del paciente, ya en salas de cirugía, la marcación del área a intervenir. Aquí vemos entonces ya cómo se ha resecado el tejido que se ha marcado previamente. Y esta es una fotografía del después de este paciente. Como ven ustedes, pues sí es una cirugía que mejora la apariencia, mejora la posición, pero que siempre se debe advertir que va a dejar pues una cicatriz por más estética o discreta que pueda ser. Otro de los abordajes que vamos a tocar es el abordaje transblefaroplastia. El objetivo principal de este abordaje es estabilizar la ceja y además es el tratamiento de la tosis de la ceja de leve a moderada que se puede aprovechar en aquellos pacientes que van a ser sometidos a una blefaroplastia superior o de hecho en aquellos pacientes en que sabemos
que el resultado de esa blefaroplastia no será completamente satisfactoria solamente haciendo la blefaroplastia superior, sino que requiere además pues generar la elevación de la ceja para que el resultado pues sea armónico y completo. Es decir, esta es una opción adecuada cuando hay una caída leve de la ceja, sobre todo en el componente temporal de la ceja, y ayuda pues a que el resultado de la blefaroplastia sea mucho más estético. En cuanto a los beneficios, pues que el abordaje va a ser a través de la misma incisión de la blefaroplastia, eh, que la disección tisular va a ser limitada, es un procedimiento relativamente rápido y el tiempo de recuperación pues corresponde al mismo tiempo de recuperación de la blefaroplastia superior y el procedimiento se puede utilizar en pacientes que tengan, a diferencia del abordaje directo, pacientes que tengan pelo fino, que sean de hecho alopécicos. Y realmente pues el costo adicional no es mucho. Entonces acá lo primero es proceder a marcar el paciente. El marcaje quirúrgico preparatorio siempre se debe realizar con el paciente erguido, en posición erguida. La ceja la vamos a suspender digitalmente, se coloca en la ubicación ideal en la que quisiéramos que esté. Se pone una regla en el nivel máximo para medir la cantidad de descenso cuando la ceja cae, igual que en el abordaje directo. Se mide esa altura y se marca pues de manera cefálica en la frente. Se puede colocar también una marca lateral para elevar el tercio lateral de la ceja y se pone una tercera marca que es para localizar la muesca supraorbitaria medial. Entonces, finalmente se realiza una marca de blefaroplastia estándar, que es pues por donde arrancará el abordaje. Procedemos pues después ya a hacer todo el procedimiento de asepsia y antisepsia, la infiltración anestésica y ya iniciamos el procedimiento. Entonces, la primera parte del procedimiento consiste simplemente en la realización y las incisiones normales de una blefaroplastia superior. En este caso, pues empleando un Hellman con ultrasonido. Ya después de que se ha dejado, o sea, resecado la piel y se ha hecho, pues digamos que esa blefaroplastia superior, se procede a disecar, entonces con unas tijeras romas, la disección se lleva de manera superiormente en el plano suborbicular y se eleva hasta el borde orbitario. Por lo general, las tijeras que se usan son las tijeras de Stevens y esas las utilizamos para la disección superficial de esas almohadillas de gasa de los roof que ya habíamos visto en el abordaje de los párpados y siempre en movimientos de extensión vertical y horizontal. Entonces, el objetivo de esa disección es que se cree una bolsa, la formación de una bolsa de más o menos 1,5 a 2 centímetros por encima del reborde orbitario superolateral, teniendo siempre la precaución de no extenderse nasalmente al paquete vasculonervioso supraorbitario que pasa por ahí. Y si existe una tosis medial significativa de la ceja, se pueden liberar algunas adherencias de los músculos corrugador, defensor o del supraciliar también. Importante tener cuidado durante la disección para reducir siempre el daño de los paquetes neurovasculares. Entonces, siempre tener en cuenta anatómicamente que mientras estamos haciendo esa disección, estamos manejando un plano superficial que va pasando muy cerca de esas estructuras del supraorbitario y del supratroclear. Con eso, pues vamos a reducir la probabilidad de daño y pues que el paciente termine con una parestesia o con alguna limitación sensorial de esa parte. Entonces, hay que tener en cuenta también que demasiada destrucción muscular puede hacer que se ensanchen la distancia entre las cejas y pues el resultado tampoco sea estéticamente el que queramos y terminemos pues entonces generándole esa inconformidad al paciente. Luego de esto, entonces, para hacer la fijación a nivel del periostio por encima del reborde orbitario, más o menos a 1 centímetro, se coloca la sutura, es una sutura que va doblemente armada, una sutura de fijación,
que se ancla al periósteo y se fija a la parte posterior de la ceja. La sutura con la que generalmente se recomienda hacer pues este punto es el nylon 5.0. eh, y a veces también se puede hacer con Vicryl, pues no es, digamos que estrictamente necesario. Entonces aquí vemos cómo se pasa ese punto, se pasa y aquí ya vemos la recuperación en donde ya aquí en la parte central vemos cómo está anclado al periósteo, ese punto que acabamos de pasar. El- Aquí se anuda, como ven ustedes, en el paso a paso. Hay algunas dificultades en esa técnica, como el hecho de que el espacio no es muy grande y puede haber pues, dificultad ocasional para hacer el enganche. En ocasiones también se puede hacer como un dumping, digámoslo así, o un indentado, porque se coge demasiado paquete de la ceja y pues no solamente la grasa. Entonces, importante también no apretar demasiado el nudo y luego cuando ya vamos a hacer el nudo de ese punto que acabamos de pasar. Y pues finalmente, esa incisión de la blefaroplastia se cierra como cerramos cualquier otra incisión de blefaroplastia. Entonces, pues eso también es, digamos, una parte positiva de este procedimiento. Digamos que es todo un abordaje a través de una incisión que ya previamente vamos a hacer y que mejora o puede ayudar a tener resultados tanto funcional como visiblemente, sobre todo visiblemente mucho mejores. Entonces, estas son unas fotografías del antes y del después de algunos pacientes. Aquí vemos cómo tenía la paciente una caída, una plenitud completa de la parte superior de los párpados. Aquí vemos en el postoperatorio de la paciente cómo pues su cicatriz queda a nivel de ese surco del párpado superior en el que pues perfectamente es disimulado. Y pues a través de ese mismo pues hemos hecho el abordaje del levantamiento de la parte temporal de la ceja. Bueno, otra de las maneras o de las formas de intervención son los métodos endoscópicos, la fibroplastia endoscópica. En general, estos procedimientos endoscópicos permiten elevar las cejas y no solamente las elevan, sino que rejuvenecen todo el tercio superior, rejuvenecen la frente. Se realiza a través de incisiones pequeñas que son más o menos de 1 centímetro, como ya vamos a ver, aunque pueden variar de tamaño en función de la necesidad y que pues van a quedar muy disimuladas porque se van a ubicar detrás de la línea del cabello. Eh, digamos que la parte estética en estos procedimientos suele ser la razón por la que se eligen. Entonces, casi que siempre los pacientes que tienen un interés particular por el rejuvenecimiento facial, más que solamente por la parte funcional de la elevación de las cejas y el tercio superior, esta es una alternativa pues ideal, digamos que es en el perfil de pacientes en las que pensaríamos en utilizarlas o en recomendar o en sugerírselas al paciente. Entonces, como les decía, el abordaje es a través del cuero cabelludo. No está muy recomendado en pieles gruesas, en donde de pronto el lifting no vaya a corregir completamente esos surcos ya muy marcados sobre una piel previamente que ya está muy gruesa. Em, es una cirugía que, si bien pues es endoscópica, el abordaje es a través de incisiones pequeñas, pues es una cirugía meticulosa o que requiere más bien una curva de aprendizaje importante. Eh, en estos pacientes es importante el pelo. Entonces, eh, debe ser un paciente que idealmente tenga una cantidad importante de pelo, por lo menos en la parte frontal, para que justamente lo que buscamos con las incisiones a ese nivel, que es ocultarlas y que no se noten, pues se cumple ese objetivo. Usualmente las mujeres tendemos a tener pieles un poquito más delgadas, más maleables, que hace que en ocasiones los resultados puedan verse un poco mejor. Sin embargo, no está indicado solamente para las mujeres, es un procedimiento aplicable completamente eh, en hombres o en mujeres. En cuanto a la estabilidad en el tiempo, puede ser relativa, aunque la mayoría de experiencias de quienes aplican este tipo de técnicas es que realmente sí tiene una buena duración en el tiempo. Habrán casos en los que la duración pueda ser corta,
Y como les decía, pues es un tipo de intervención que va muy bien a aquellos que buscan mejorar esos cambios relacionados con la edad, con el descenso de la parte superior del rostro. Entonces, en esta cirugía que corresponde a ese grupo de cirugías de lifting de las cejas, la frente y toda la parte superior se eleva a través de incisiones verticales, que son más o menos de 2 a 3 centímetros, se hacen a nivel del cuero cabelludo. A través de esas incisiones se introducen los instrumentos que son con los que se va a elevar el periósteo del hueso frontal para generar la disección. Entonces, en esta primera parte observamos las marcaciones. Entonces, aquí ustedes ven en este código de colores, en rojo vemos las incisiones utilizadas para el abordaje. Las incisiones siempre van a ser una incisión central, las incisiones que van marcando una línea, estas dos laterales se hacen marcando una línea sobre el pico o la parte más alta de la ceja hacia el cuero cabelludo y en ese punto pues se hacen las dos incisiones laterales a la central y se hacen dos incisiones temporales, una a cada lado también. En verde ven las marcas anatómicas, entonces vemos cuáles es eh, por anatomía cómo discurren ahí la rama temporal del nervio facial y la rama supraorbitaria del nervio frontal. Digamos que es la evaluación el reparo anatómico imaginario que debemos tener en cuenta de las estructuras que pasan por allí. Y estas en azul ya corresponden a las marcas quirúrgicas, entonces, que van desde el pico de la ceja hasta la línea del cabello, una línea que va desde el ala de la nariz hasta el canto lateral del ojo y una línea horizontal en la frente, 2 centímetros por encima de la ceja. Entonces, estos son los puntos de marcación y los reparos a tener en cuenta para iniciar el abordaje quirúrgico. Posteriormente, entonces, se realizan pues las áreas de liberación de la frente y del reborde orbitario superior. Aquí lo que ustedes ven en el área amarilla va a representar una liberación subperióstica del borde orbitario y del tendón conjunto del que habíamos hablado hace un momento a través de la incisión del párpado. Esta parte azul corresponde a la línea, o esta línea punteada más bien del área azul, corresponde a una disección subperióstica, no endoscópica. Esa inicialmente no se hace, hasta ese punto, no se hace con el endoscopio, sino que es una disección manual que se realiza a través de las incisiones que hemos hecho aquí a través del cuero cabelludo. Y ya esta parte de la línea punteada hacia abajo, entonces representa la liberación endoscópica del borde orbital. Entonces ahí es donde ingresamos los instrumentos y el endoscopio para guiar la disección. Y el área verde que ustedes ven aquí, pues lateralmente en la región frontal, indican la disección endoscópica profunda de la fascia temporal parietal, que corresponde pues a la disección de la porción temporal durante el procedimiento. Entonces, es importante tener en cuenta que todas esas áreas de disección se sobreponen entre sí. Y si ustedes se dan cuenta, como les había mencionado anteriormente en la parte de la anatomía, desde las cejas hasta el vértice de la cabeza, el plano quirúrgico que se va a utilizar es el subperiósteo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la manera en la que está adherido el frontal al periósteo del hueso frontal, pues permite que la disección pueda hacerse a esa profundidad, ¿sí? Permite que se puedan despegar los tejidos del hueso frontal, pero lateralmente, en la parte temporal, como el músculo temporal está tan adherido al periósteo, pues la, la disección no se hace en el plano subperióstico, sino a través de todas esas capas de fascia temporal que ya mencionamos.
Entonces, en esta figura simplemente vemos la vista endoscópica de las ramas del nervio supraorbitario. Es una de las ventajas que tiene el procedimiento endoscópico, la posibilidad de tener una evaluación mucho más cercana y detallada durante la disección y que ayuda pues a cuidar la lesión de esas estructuras. Aquí en la parte de abajo pues ya vemos cómo se da la fijación de la ceja, una vez ya ha sido liberada y elevada la frente, entonces la piel va a ser o se va a afrontar, puede ser a través de diversas técnicas. El cuero cabelludo y el periósteo cicatrizan sobre el hueso frontal. Y la fijación inicial de esos tejidos de la parte al frente del hueso se puede realizar o mediante suturas en túneles óseos o con dispositivos de anclaje óseo. Entonces aquí a la izquierda vemos estos dispositivos que ustedes observan aquí reciben el nombre de tornillos de Lactosorb en esa posición, pero ahí todavía no los han, digamos, como amarrado para generar la elevación de las cejas. Entonces, existen diferentes técnicas de fijación, digamos que en eso no vamos a detallar mucho, pero la manera en la que finalmente luego de que ya hemos realizado todo el lifting y la elevación de la piel de la parte del tercio superior, pues se pueden fijar a través de diferentes alternativas. Entonces, en esta imagen ya vemos finalmente cómo las heridas pues han sido cerradas, afrontadas y queda prácticamente pues estirada la piel y reconstituida pegada hacia el periósteo en la parte superior. Este es un video que les traía para que vean como en resumen el paso a paso. ¿Sí está corriendo? No, yo lo veo estático en este No, momento. ya empezó ahí a medio. Sí, Listo. Y esto pues simplemente les quería mostrar una fotografía del antes y el después de un procedimiento realizado a través de una frontoplastia endoscópica. Vemos aquí como prácticamente todo el tercio superior estaba descendido y vemos aquí en el después como ya toda la parte superior pues ha sido elevada, la mirada ha mejorado, la apariencia de las líneas de expresión también. Em, y vamos a hablar ahora acerca, para terminar, de las ventajas y las desventajas de este procedimiento. Pues dentro de las ventajas tenemos que se requieren incisiones mucho más pequeñas que van a quedar ocultas dentro del cuero cabelludo, que permite realizar un levantamiento personalizado y en segmentos específicos según la necesidad y el deseo de los pacientes. Tiene una recuperación que es mucho más rápida. Como desventajas, pues que obviamente no se puede hacer en cualquier escenario porque necesitamos un equipo endoscópico para poderlo realizar. Tenemos un riesgo de daño del nervio facial también a través de este abordaje, pues de su rama temporal en específico, pero que teniendo una disección cuidadosa y el conocimiento anatómico, pues se puede reducir mucho ese riesgo. Puede generar en algunos casos alopecia, aunque no es muy común, alopecia alrededor de las incisiones y pues algunos cambios a nivel de la piel. En general, algunas de las complicaciones de todos estos procedimientos, pues tenemos el sangrado, sobre todo en la lesión de arterias superficiales y ramas como la temporal, la supraorbital y la supratroclear.
los hematomas, aunque realmente no son tan comunes o tan frecuentes y pues pueden resolver con el tiempo. Cuando tienen un volumen significativo, pues podemos optar por drenarlos, pero como les digo, realmente no es muy común. Las infecciones son raras, pero pues eh, podemos abordar las oproelinas a través del manejo antibiótico con antibiótico tópico superficial. Cuando ya tenemos compromiso muy profundo por infecciones en las incisiones, pues ya debemos optar también por complementar el tratamiento con antibióticos orales. Y si no hay resolución, pues debemos optar por cultivar para identificar el germen en específico o en casos ya demasiado raros puede ser necesario la biopsia del tejido. El daño nervioso, como hemos venido mencionando durante toda la charla, puede generar alteraciones sensoriales como la neuropraxia temporal por la lesión de las ramas nerviosas supratronclear y supraorbitaria. Puede generarse daños motores al lesionar la rama temporal del nervio facial, que pues va a llevar a que se genere a una parálisis facial. Y digamos que todos estos efectos adversos o complicaciones de la cirugía, pues en gran medida van a depender de qué tanto conocimiento de la anatomía y con qué tanta pues precaución se lleve a cabo la disección. Pueden ocurrir también asimetrías de las cejas, por eso es tan importante la evaluación prequirúrgica para establecer las asimetrías previas del paciente y que éstas no siempre sean atañidas específicamente a los resultados del procedimiento y también pues para saber cómo se van a manejar a mejorar esas asimetrías durante el procedimiento. Si no hay una asimetría antes de la operación, pues probablemente esté relacionada con la colocación inadecuada de las suturas, que puede pues llegar a requerir que sí se necesite una revisión. Y por último, pues las depresiones que pueden estar relacionadas con la colocación superficial de las suturas. Es importante que, sobre todo en las técnicas, en la técnica, en el abordaje que hablamos a través de la blefaroplastia, es importante colocar las suturas profundas para que pues tengan una buena fijación y estabilidad, sean más duraderas, permitan pues que tengan un buen rango de movimiento de los tejidos blandos que están ahí subyacentes y cuando se colocan esas suturas demasiado superficiales pues pueden generar que se produzcan esos hoyuelos o depresiones en la piel. Pero podemos recomendarle al paciente masajes para liberar como esa retracción de la piel que está generando las depresiones y si no resuelve pues definitivamente podríamos plantearnos la necesidad de una reintervención quirúrgica. Y listo, eso era lo que les tenía preparado para hoy. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, Paula, muy chévere. Bueno, esta es una técnica cuando hacemos corrección de cejas para asociar casi siempre, diría uno, con la cirugía de párpados. Hay pacientes que solamente requieren blefaroplastia y hay pacientes que solamente requieren elevación de las cejas, de la posición, la reposición. Se hace mucho más el abordaje transpalpebral o directo que la endoscópica, pero la endoscópica, como la vieron ahí, es una cirugía muy linda que hacemos con incisiones ocultas en el cuero cabelludo, levanta toda la frente, es un procedimiento que va muy bien con los pacientes y para nuestra labor de mejorar la mirada, pues va muy, muy, muy de la mano con nuestros procedimientos y fines de los pacientes. ¿Alguna pregunta tienen? ¿Alguna duda? No, todo súper claro. Bueno, muchas gracias, Santiago. Bueno, no, pues feliz semana para todos. Si no hay más preguntas, pues seguiremos revisando estos temas tan interesantes. Gracias, Paula. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Gracias. Chao. Muchas gracias.